Cuando llegué a casa de mis padres, mi padre gritó, «Limpia la cocina y no te presentes a cenar, no me avergüences». Mi hermana asintió, «Ashley, estás en la ruina». Pero cuando mi esposo entró en la habitación y dijo, sus caras palidecieron. Cuando llegué a casa de mis padres, mi padre me metió una botella de un fuerte limpiador químico en las manos y gritó, «Limpia la cocina y no te presentes a cenar esta noche. No me avergüences». Mi hermana asintió, mirándome de arriba abajo con puro asco, añadiendo que estaba en la ruina y arruinaría sus posibilidades con un inversor muy importante. Miré el frío suelo de mármol bajo mis botas, el suelo que yo había pagado en secreto. Pensaban que era una fracasada inútil y desempleada. Pero cuando mi esposo entró en su reunión corporativa una semana después y finalmente habló, sus caras palidecieron por completo. El aire de aquella tarde de martes era denso y húmedo, el tipo de clima que hace que la ropa se te pegue incómodamente a la piel. Conduje mi sedán gris de 10 años por el amplio camino circular de la finca de mis padres. La grava crujió ruidosamente bajo mis neumáticos desgastados, un sonido que siempre parecía anunciar mi insuficiencia antes incluso de que saliera del coche. Apagué el motor y me quedé allí un largo momento, con las manos apretadas al volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Respiré hondo, tratando de estudiar el familiar nudo de ansiedad que se formaba en mi estómago cada vez que visitaba esta casa. Tenía 28 años, pero entrar en este camino siempre me hacía sentir como una niña indefensa y regañada de nuevo. Metí la mano en el asiento del pasajero y cogí la gran cesta de frutas cuidadosamente arreglada que había comprado en el mercado de lujo al otro lado de la ciudad. Era pesada, llena de peras exóticas, quesos artesanales y uvas importadas. Había gastado casi $200 en ella, esperando que fuera una ofrenda de paz, una forma de mostrar a mi padre, Richard, y a mi madre, Susan, que me preocupaba por ellos. Subí los anchos escalones de piedra, con la pesada puerta principal de roble cerniéndose ante mí. Ni siquiera tuve la oportunidad de llamar al timbre. La puerta se abrió violentamente. Mi padre, Richard, estaba allí, con la cara enrojecida por una mezcla de pánico y profunda ira. Ya estaba vestido con su traje azul marino a medida, el que solo usaba cuando intentaba proyectar una imagen de riqueza extrema y éxito intocable para su empresa de logística, Richard Pratt. Antes de que pudiera siquiera ofrecer la cesta, antes de que pudiera siquiera decir hola, él se adelantó y bloqueó la entrada. Sus ojos se movieron nerviosamente por encima de mi hombro hacia el camino vacío, como si esperara que alguien mucho más importante llegara en cualquier segundo. «¿Qué haces aquí ahora mismo, Ashley?», siseó, con la voz un susurro áspero y frenético. «Te dije que estábamos ocupados hoy». «Traje un regalo», dije en voz baja, levantando la cesta. «Quería desearte suerte con la gran cena de inversión de esta noche». Richard apenas la miró. Cogió una botella de spray de limpiador de superficies industrial y una áspera esponja amarilla de una mesa auxiliar cercana y prácticamente me las metió en el pecho. Tuve que hacer malabares con la pesada cesta de frutas para que no se cayera. «No me importa tu fruta», espetó. «Brittany tuvo amigos anoche y la cocina es un completo desastre. El equipo de catering llega en 2 horas. Friega el suelo de la cocina, limpia los mostradores y, cuando termines, debes salir por la puerta trasera. Limpia la cocina y no te presentes a cenar esta noche. No me avergüences». Las palabras me golpearon como un golpe físico en el pecho. Me quedé inmóvil en el felpudo. Avergonzarme. Así veía mi propio padre mi existencia. Miré mi simple suéter de punto ligeramente holgado y mis jeans descoloridos. Estaban limpios. Eran cómodos, pero no gritaban dinero. No tenían logotipos de diseñadores pegados en el pecho. «¿Quieres que limpie después de la fiesta de Brittany?», pregunté, mi voz temblaba ligeramente a pesar de mis esfuerzos por mantenerla firme. «Papá, vine a visitar. Soy tu hija, no tu criada». «Oh, por favor, Ashley, ahórranos el dramático acto de víctima». Miré hacia arriba. Mi hermana menor, Brittany, estaba bajando la gran escalera. Parecía recién salida de una revista de alta costura. Llevaba un impresionante vestido de seda verde esmeralda, y sus pies estaban calzados con unos Himmicho que sabía que costaban al menos $1,200. Su cabello estaba perfectamente peinado,
cayendo sobre sus hombros en ondas impecables. Se detuvo en el último escalón, cruzando los brazos y mirándome por encima del hombro con una sonrisa que me heló la sangre. Papá tiene razón, dijo Brittany, con la voz chorreando con descendencia. Estás en la ruina, Ashley. Estás desempleada. El hombre que viene esta noche es un pez gordo de una enorme firma de capital de riesgo. No podemos tenerte sentada a la mesa con tus harapos de tienda de segunda mano, hablando de cualquier insignificante pequeño pasatiempo que pretendas que es un trabajo en estos días. Arruinarías por completo nuestra imagen. Miré sus uñas perfectamente arregladas, luego sus zapatos caros. Mi corazón golpeaba contra mis costillas. Desempleada, en la ruina, un pasatiempo. Eso era lo que llamaban a la startup tecnológica que había construido de la nada durante los últimos 6 años. Se habían reído cuando la empecé en mi pequeño apartamento. Habían puesto los ojos en blanco cada vez que me saltaba las vacaciones familiares para escribir código y presentar propuestas a pequeños inversores. Pero lo que Brittany no sabía, lo que mi padre, Richard, parado allí con el pecho hinchado, no sabía era que exactamente 4 días antes, había firmado un contrato. Había vendido en secreto mi pequeño pasatiempo a un enorme conglomerado tecnológico. La tinta estaba seca. La transferencia se había liquidado. Actualmente tenía exactamente $25 millones de forma segura en mi cuenta bancaria personal. Podría haber comprado toda su finca en ese mismo momento con una sola transferencia bancaria. Podría haber comprado a Brittany 1000 pares de esos zapatos sin pestañear. Pero al mirar sus caras burlonas, sintiendo el frío peso de la botella de limpiador en mi mano, me di cuenta de algo fundamental. El dinero no cambiaría cómo me veían. Si les dijera lo de los $25 millones ahora, simplemente lo exigirían. Se sentirían con derecho a ello. Date prisa, espetó Richard, chasqueando los dedos delante de mi cara, sacándome de mis pensamientos. El invitado VIP espera la perfección. No nos arruines esto, Ashley. Ve a la cocina. Miré a mi padre, lo miré de verdad. Vi la desesperación sudando a través de su caro perfume. Vi el cruel derecho en los ojos de mi hermana. No discutí. No grité. Simplemente dejé la pesada cesta de frutas en el suelo, agarré la botella de limpiador y pasé junto a ellos hacia la cocina. Pero el silencio que llevaba conmigo no era su misión. Era la calma antes de una tormenta muy, muy destructiva. Si querían que fuera su sirvienta invisible hoy, interpretaría el papel a la perfección. Pero, ¿qué pasa cuando la sirvienta tiene todas las cartas? La cocina era enorme, una vasta extensión de encimeras de mármol italiano blanco, electrodomésticos comerciales de acero inoxidable y gabinetes de roble personalizados. Pero en ese momento, parecía las secuelas de una fiesta de fraternidad. Charcos pegajosos de vino derramado manchaban el suelo. Copas de cóctel medio vacías estaban esparcidas por la isla. Patatas fritas aplastadas y salsas untadas cubrían las inmaculadas superficies blancas. Brittany y sus amigos realmente se habían superado en su descuidada destrucción. Me arrodillé sobre el frío suelo de mármol. El frío se filtró a través de mis jeans al instante. Rocié el fuerte limpiador químico sobre la pegajosa mancha de vino tinto cerca del refrigerador y comencé a fregar. El fuerte olor tóxico a lejía y limón artificial inmediatamente llenó mis pulmones, haciendo que mis ojos lagrimearan. Pero las lágrimas que me picaban en las comisuras de los ojos no eran solo por los químicos. Cada raspado áspero de la esponja contra la piedra se sentía como si estuviera desenterrando físicamente años de resentimiento enterrado. Ser el chivo expiatorio de esta familia no era algo nuevo. Era un papel al que me habían obligado desde que tengo memoria. Fregué más fuerte, viendo cómo el líquido rojo se diluía en una espuma rosa pálido. El movimiento repetitivo hizo que mi mente regresara a una fría mañana de otoño cuando tenía 19 años. Había estado trabajando doble turno en una cafetería local y dando clases particulares de matemáticas a estudiantes de secundaria para ahorrar para la matrícula de mi universidad. Había sido aceptada en un excelente programa de negocios y necesitaba exactamente $8,000 para cubrir mi primer semestre porque Richard había afirmado que su negocio estaba pasando por una fase de transición y no podía ayudarme. Finalmente había alcanzado mi meta de ahorro.
Recuerdo haber entrado en la sucursal del banco, agotada pero radiante de inmenso orgullo para obtener un cheque de caja. La cajera, una amable mujer mayor, había mirado la pantalla de su computadora, frunció el ceño y luego me miró con profunda lástima. Cariño, solo hay $42 en esta cuenta. Mi corazón se me había caído al estómago. Era una cuenta conjunta que mi padre había abierto para mí cuando era menor. Corrí a casa, frenética, sin aliento, pensando que me habían robado. Cuando confronté a Richard en su estudio, ni siquiera levantó la vista de su periódico. Brittany necesitaba un coche fiable para su nueva pasantía, había dicho casualmente, como si hablara del clima. Eres inteligente, Ashley. Puedes pedir préstamos estudiantiles. Brittany necesita proyectar éxito para tener éxito. Ese dinero se fue para el pago inicial de un coche deportivo. Es una inversión en el futuro de la familia. Mi fondo universitario, mi sangre, sudor y pies ampollados, desaparecieron, convertidos en un brillante descapotable rojo para la niña de oro. Lloré hasta vomitar ese día, pero nadie me consoló. Susan simplemente me dijo que dejara de ser dramática y que apoyara a mi hermana. Me moví a la siguiente mancha, un trozo endurecido de queso derretido cerca de la estufa. Mis nudillos me dolían mientras lo raspaba. Los recuerdos seguían llegando, implacables y sofocantes. Años después, me había mudado de nuevo a casa brevemente después de la universidad, ahogada en la deuda estudiantil que mi padre me había obligado a adquirir. Había pasado 6 meses investigando meticulosamente y escribiendo un plan de negocios integral para un nuevo software de logística. Era brillante. Optimizaría las rutas de entrega y ahorraría a las empresas cientos de miles de dólares. Lo imprimí, lo encuaderné maravillosamente y lo dejé en el escritorio de mi padre, esperando finalmente ganarme su respeto, esperando que viera mi valor. 2 semanas después, en una gran cena familiar, Richard levantó una copa de champán para Brittany. Acababa de ser ascendida a directora de marketing en Richard Pratt. Su gran logro, había presentado un revolucionario plan de integración de software a la junta. Era mi plan, palabra por palabra. Le había quitado mi nombre de la página del título y lo había reemplazado por el suyo. Cuando me levanté de la mesa, con la voz temblorosa de rabia, y la acusé de robar mi trabajo, la habitación quedó en un silencio sepulcral. Brittany derramó unas cuantas lágrimas de cocodrilo. Richard golpeó la mesa con el puño, haciendo tintinear la fina porcelana. Me llamó mentirosa, celosa y amargada. Me dijo que era una fracasada que intentaba arrastrar a su exitosa hermana. Y me ordenó que hiciera las maletas y me mudara la mañana siguiente. Me echaron a la calle sin nada más que una maleta y un corazón roto, todo porque me atreví a reclamar mi propio trabajo duro. Me recosté sobre mis talones, limpiándome un mechón de pelo de mi frente sudorosa con el dorso de mi muñeca. Miré el hermoso e intrincado veteado del suelo de mármol que estaba limpiando en ese momento. Una risa amarga e irónica escapó de mis labios, resonando ruidosamente en la vacía y cavernosa cocina. Les encantaba este suelo. Les encantaba esta casa. La exhibían como un trofeo. Pero no sabían la verdad al respecto. Hace 5 años, Richard Pratt chocó contra un muro financiero catastrófico. Estaban a semanas de la bancarrota, a semanas de que el banco embargara esta misma propiedad. Richard era un hombre orgulloso. Lo ocultaba bien. Pero tenía un amigo que trabajaba en su banco prestamista principal. Lo sabía todo. A pesar de cómo me habían tratado, a pesar del dinero robado y las ideas robadas, todavía sentía un retorcido sentido de obligación. Me estaba yendo bien en mi temprana carrera en software, y había logrado asegurar una ronda masiva de financiación en etapa temprana para mi propia empresa. Saqué un préstamo personal masivo contra mi propia participación y establecí un fideicomiso anónimo. Usé ese fideicomiso anónimo para pagar silenciosamente la hipoteca globo de esta casa. Los salvé de la ruina total. Nunca supieron que fui yo. Eso presumió a sus amigos de que un ángel inversor silencioso que reconoció su genio había rescatado a la empresa. Les dejé creerlo. Quería ser la persona más grande. Quería romper el ciclo de crueldad. Y esta fue mi recompensa. 5 años después, la inversora ángel silenciosa estaba de rodillas, fregando manchas de vino del suelo que ella misma había comprado,
porque su hermana era demasiado perezosa para limpiar su propio desorden. Y su padre estaba demasiado avergonzado de ella para permitirle comer en la misma mesa que sus invitados. Apreté fuerte la esponja amarilla, el agua sucia goteando por mis muñecas. La tristeza que solía apoderarse de mi corazón cuando pensaba en mi familia se había ido de repente, completamente evaporada. En su lugar, una resolución fría, dura e inquebrantable comenzó a solidificarse. Terminaría de limpiar este suelo. Saldría por la puerta trasera como me había pedido. Pero ya no sería la víctima. Ya no sería el cordero de sacrificio en el altar de sus frágiles egos. Voy a hacerles ver exactamente a quién han estado pisoteando todos estos años. Acababa de tirar la esponja sucia a la papelera y estaba limpiando los últimos mostradores de acero inoxidable cuando las pesadas puertas de la cocina se abrieron. Mi madre, Susan, entró. Llevaba un impresionante vestido de noche plateado, su cuello goteaba diamantes que yo sospechaba fuertemente que eran alquilados. El clic-clac de sus tacones en el mármol recién limpio resonó bruscamente. Se detuvo en el centro de la habitación, pasando un dedo crítico por el borde de la encimera de la isla. Inspeccionó la punta de su dedo en busca de polvo, no encontró ninguno, y ofreció un asentimiento tenso y sin emociones. No me miró las manos rojas y en carne viva. No preguntó cómo estaba mi día. No preguntó por mi vida. Adecuado, murmuró, su tono plano y despectivo. Abrió su caro bolso de mano, revolvió un momento y sacó un billete arrugado de $20. No me lo entregó. En cambio, lo dejó caer sobre la encimera, dejándolo revolotear como una hoja muerta. Cómprate algo de comida decente de camino a casa, Ashley. Y por favor, asegúrate de salir por la puerta lateral. Los de catering están montando delante, y no podemos tenerte estorbando. Conduce con cuidado. Se dio la vuelta y salió antes de que yo pudiera siquiera formular una respuesta. Las puertas se cerraron detrás de ella con un suave y definitivo golpe. Miré el billete de $20 sobre la encimera impoluta. Era el insulto definitivo, una propina para la ayuda contratada, un gesto patético y despectivo destinado a aliviar cualquier microscópico rastro de culpa que pudiera haber sentido. No toqué el dinero. Lo dejé allí. Cogí mi chaqueta gastada, me colgué el bolso al hombro y salí por la puerta trasera, saliendo al aire frío y húmedo de la noche. El cielo se había abierto y caía una lluvia fría y constante. No corrí. Caminé lentamente por el perímetro de la enorme casa, escuchando los sonidos amortiguados de risas y copas tintineando que empezaban a flotar desde el comedor formal. Los camiones de catering estaban de hecho aparcados delante, hombres con camisas blancas impecables descargando bandejas de plata. Mantuve la cabeza baja, deslizándome por la verja lateral como una intrusa, y me subí a mi coche helado y húmedo. Cuando finalmente giré la llave de encendido y el viejo motor cobró vida, la presa se rompió. Agarré el volante y sollocé. Lloré hasta que me dolió físicamente el pecho. El sonido de mi llanto enmascarado por la fuerte lluvia que golpeaba el parabrisas. No lloraba porque quisiera su dinero. No lloraba porque fuera pobre. Ya no lo era. Lloraba porque había pasado 28 años tratando desesperadamente de ganarme el amor de personas que eran fundamentalmente incapaces de amarme. Me afligía por los padres que nunca tuve de verdad y la hermana que solo me veía como un escalón. El camino de vuelta a mi propia casa fue un borrón de luces de neón y limpiaparabrisas. Me llevó 45 minutos sortear el denso tráfico de la ciudad. Mi mente revivía una y otra vez la humillación en la puerta. Finalmente, aparqué en la entrada de la modesta y cómoda casa de 3 habitaciones que compartía con mi esposo, Michael. Me senté en el coche un momento, limpiándome la cara, tratando de recomponerme. No quería que me viera así. Michael era un buen hombre, el mejor hombre que había conocido. Nos habíamos conocido hace 3 años en una pequeña cafetería cerca de mi primer y miserable espacio de oficina. Él vestía una sencilla camiseta negra y jeans, leyendo un grueso libro de teoría económica. Había pedido compartir mi mesa porque la cafetería estaba llena. Empezamos a hablar y nunca realmente paramos. Era tranquilo, increíblemente inteligente y notablemente observador. Nos casamos en una pequeña ceremonia privada en el juzgado 2 años después. Mi familia no asistió.
Dijeron que estaban demasiado ocupados con la revisión fiscal trimestral para hacer el viaje. Michael simplemente me tomó la mano, me besó la frente y me dijo que ahora éramos nuestra propia familia. Abrí la puerta principal y entré en el cálido y acogedor pasillo. El increíble olor a ajo asado y romero me golpeó de inmediato. Michael estaba en la cocina, de pie junto a la estufa, removiendo una olla de salsa marinara casera. Llevaba sus habituales pantalones de chándal grises y una camiseta universitaria descolorida. Giró la cabeza al oír la puerta cerrarse. Sus cálidos ojos marrones escanearon mi rostro durante exactamente 2 segundos antes de apagar la estufa y caminar directamente hacia mí. No preguntó cómo había ido la visita. No preguntó por qué mis ojos estaban rojos e hinchados. Simplemente me envolvió con sus fuertes brazos y me apretó contra su pecho. «Te tengo», susurró en mi cabello mojado. «Te tengo». Me derrumbé de nuevo, enterrando mi cara en su camisa. Nos quedamos allí en el pasillo durante mucho tiempo hasta que mi respiración finalmente se niveló. Él me llevó suavemente al sofá, me sentó y me dio un vaso de agua tibia. «Cuéntame», dijo suavemente, sentándose a mi lado y tomando mis 2 manos rojas en las suyas. Y así le conté todo. Le hablé de la cesta de frutas que mi padre rechazó. Le hablé de la botella de limpiador. Le hablé de los zapatos de $1,200 de Brittany y sus comentarios maliciosos sobre que yo era una vergüenza desempleada. Le conté cómo tuve que fregar las manchas de vino del suelo de mármol de rodillas mientras ellos se preparaban para recibir a su importantísimo invitado VIP. Michael escuchó en total silencio. No interrumpió. No ofreció promesas huecas, pero mientras hablaba, vi una tormenta oscura y aterradora formarse en sus ojos. El hombre amable y tranquilo que me hacía pasta estaba desapareciendo, reemplazado por algo feroz e intensamente protector. Su mandíbula se apretó tanto que pensé que sus dientes podrían partirse. «Te hicieron fregar el suelo», repitió Michael, con la voz peligrosamente baja, casi un gruñido. «Y te prohibieron la cena porque tenían miedo de que los avergonzaras delante de un inversor». «Sí», susurré, mirando mi vaso de agua, alguna firma de capital de riesgo enorme. Richard estaba sudando a chorros por eso. Michael permaneció muy quieto durante un largo momento. Lentamente, extendió la mano y me apartó un mechón de pelo suelto detrás de la oreja. «¿Ashley?», preguntó suavemente, aunque la tensión subyacente en su voz era palpable. «¿Mencionaron el nombre del hombre que iba a cenar? ¿O el nombre de la firma?» «No sé la firma», sorbí, tratando de recordar. Pero cuando me iba, oí a Brittany gritándole a los de catering. Dijo que necesitaban asegurarse de servir el Cabernet Vintage, porque era lo que le gustaba a un hombre llamado David. El silencio que siguió fue tan absoluto, tan pesado, que todo lo que pude oír fue el constante tic-tac del reloj en la pared. Michael me miró fijamente, con los ojos muy abiertos, una expresión ilegible recorriendo sus facciones. Si alguna vez has sentido el dolor de ser abandonado por las personas que se supone que te protegen, por favor, suscríbete para darme fuerza porque lo que Michael dijo a continuación cambió por completo la trayectoria de nuestras vidas. «David», repitió Michael. No era una pregunta. Era una declaración de profunda incredulidad. Soltó mis manos y lentamente se levantó del sofá. Comenzó a pasear por el largo de nuestra pequeña sala de estar, pasándose las manos bruscamente por el cabello oscuro. Lo observé, confundida y de repente ansiosa. Michael nunca solía tener reacciones dramáticas. Era la persona más sensata y equilibrada que conocía. Verlo pasear como un animal enjaulado era alarmante. «Michael», pregunté suavemente. «¿Qué pasa? ¿Conoces a un David?» Dejó de pasear y se giró para mirarme. Soltó una risa corta y aguda que no contenía absolutamente ningún humor. Era un sonido de pura y amarga ironía. «Conocerlo», dijo Michael, sacudiendo la cabeza. «Ashley. David es mi subordinado. Es un analista senior. Me reporta directamente a mi escritorio todos los lunes por la mañana a las 8. Parpadeé, mi cerebro luchando por procesar la información. ¿Tu subordinado? Pero espera, mi padre dijo que este tipo era de una enorme firma de capital de riesgo, un pez gordo.
Michael regresó al sofá y se sentó pesadamente a mi lado. Respiró hondo, mirándome profundamente a los ojos. Ashley, necesitamos hablar. Necesito explicarte algo sobre mi trabajo. Algo que debería haberte explicado hace mucho tiempo, pero siempre estuviste tan concentrada en construir tu propia empresa, y yo solo. Quería que tuviéramos una vida normal y tranquila en casa. No quería que mi mundo eclipsara el tuyo. Mi corazón comenzó a latir un poco más rápido. ¿De qué estás hablando? Sabes que trabajo en finanzas. Sabes que trabajo para Apex Capital. Sí, dije lentamente. Eres un gerente financiero. Analizas carteras de riesgo. Eso es lo que le digo a la gente en las cenas. Para que no me pidan dinero, dijo Michael suavemente. Extendió la mano y volvió a tomar mis manos. Ashley, no soy solo un gerente en Apex Capital. Soy el socio gerente. Soy el CEO. Fundé la firma hace 10 años con otros 2 socios y los compré hace 3 años. Soy dueño de Apex Capital. La habitación pareció dar un leve giro. Miré fijamente a mi esposo, el hombre que vestía pantalones de chándal grises descoloridos, el hombre que recortaba cupones para ir de compras porque decía que era eficiente. ¿Tú eres el dueño? Tartamudeé. Sí, manejamos más de 4.000 millones de dólares en activos, dijo Michael con calma, aunque sus ojos nunca se apartaron de los míos. Y ahora mismo, la compañía de tu padre, Richard Pratt, nos está rogando desesperadamente una inyección de efectivo de emergencia de 15 millones de dólares para evitar la bancarrota total. Han estado cortejando a mi firma durante 2 meses. David fue enviado a casa de tus padres esta noche para realizar una evaluación preliminar informal de carácter. Está allí bajo mis órdenes directas. Me quedé completamente paralizada. La ironía del universo se estrelló sobre mí como un maremoto. Richard y Brittany me habían humillado, me habían entregado una botella de lejía y me habían desterrado de su casa porque estaban aterrorizados de que mi ropa gastada ofendiera a un hombre que trabajaba para mi esposo. Me habían tratado como basura para impresionar al empleado del hombre que dormía a mi lado todas las noches. El rostro de Michael se endureció, sus ojos se volvieron de hielo. Metió la mano en el bolsillo y sacó su teléfono móvil. Voy a llamar a David ahora mismo, afirmó Michael, con el pulgar flotando sobre la pantalla. Le diré que se salga de ese comedor. Voy a anular el trato. Richard Pratt no verá ni un centavo de Apex Capital. Los dejaré ir a la bancarrota. Nadie trata a mi esposa como una sirvienta. Nadie. Estaba furioso. Era una furia hermosa y aterradora. El tipo de ira nacida enteramente del amor y la protección feroz. Por una fracción de segundo, quise dejarle hacer la llamada. Quise imaginar la expresión en el rostro de Richard cuando el invitado VIP se levantara a mitad de la comida y se fuera, llevándose con él el salvavidas financiero. Pero luego un pensamiento diferente se cristalizó en mi mente. Un pensamiento más agudo, más frío y mucho más calculado. Simplemente cancelar el trato desde lejos los arruinaría, sí, pero nunca sabrían por qué. Simplemente culparían al mercado. Culparían a la mala suerte. Nunca, jamás, enfrentarían las consecuencias de su propia crueldad. Extendí la mano y coloqué mi mano sobre la de Michael, empujando el teléfono hacia abajo. No, dije, mi voz sorprendentemente firme. No canceles el trato. Michael frunció el ceño, la confusión reemplazando la ira en sus ojos. Ashley, ¿por qué? Después de lo que te acaban de hacer, no merecen mi dinero. No merecen un salvavidas. Tienes razón. No lo merecen, respondí. Una pequeña sonrisa sombría apareció en mis labios. Pero si lo cancelas ahora, no aprenderán nada. Richard lo presentará como una trágica pérdida corporativa. Brittany seguirá paseando en zapatos de $1.200 fingiendo que es una genio de los negocios. Necesitan entender exactamente quién tiene el poder sobre ellos. Miré a Michael, mi mente acelerada, conectando los puntos de los 25 millones de dólares en mi cuenta bancaria y la inmensa influencia financiera que mi esposo tenía en sus manos. Deja que el proceso continúe, le dije, mis ojos fijos en los suyos.
Deja que David les dé una crítica positiva esta noche. Deja que piensen que han asegurado el salvavidas. Deja que se sientan cómodos, porque cuando llegue el momento de finalizar el papeleo, no tratarán con David. Tratarán con nosotros. Michael me observó durante un largo momento. Lentamente, la ira en su rostro se transformó en una mirada de profundo respeto y oscura comprensión compartida. Dejó su teléfono sobre la mesa de café. Muy bien, dijo suavemente, inclinándose para besarme la frente. Lo jugaremos a tu manera. Dejaremos que cabe en su propia tumba. El juego había cambiado fundamentalmente. Pensaron que habían desterrado al eslabón más débil. No tenían idea de que acababan de declarar la guerra a las únicas personas que podían salvarlos. Transcurrieron días de agonía. Días en los que seguí mi rutina normal, investigando nuevas inversiones tecnológicas, tomando café con Michael por las mañanas y tratando de borrar el recuerdo del frío suelo de mármol de mi mente. Pero la tensión en nuestra casa era palpable. Estábamos esperando que cayera la otra pieza. Sabíamos que la situación financiera de Richard Pratt era una bomba de tiempo, y Michael estaba monitoreando discretamente los informes internos que David estaba presentando en Apex Capital. Luego, un viernes por la tarde sombrío, sonó mi teléfono. Estaba sentada en la isla de la cocina con mi portátil abierto. El identificador de llamadas mostraba el nombre de mi padre. Me quedé mirando la pantalla mientras vibraba contra la encimera de granito. No me había llamado desde el incidente. No me había enviado un mensaje de texto para disculparse ni siquiera para preguntar si había llegado a casa sana y salva bajo la lluvia. Respiré hondo, crucé la mirada con Michael al otro lado de la cocina y acepté la llamada. Puse el teléfono en altavoz para que ambos pudiéramos escuchar. Hola, papá, dije, manteniendo mi voz completamente neutral. Ashley. ¿Por fin? Su voz era frenética, carente de la habitual autoridad pomposa que solía tener. Respiraba con dificultad como si acabara de correr una milla. Parecía completamente aterrorizado. ¿Qué está pasando?, pregunté. Todo es un desastre, jadeó Richard. Una catástrofe absoluta. El almacén de distribución central del centro acaba de ser objeto de una inspección sorpresa por parte de la ciudad. Encontraron múltiples y graves violaciones del código estructural. Cosas que pensé que estaban solucionadas. Encadenaron la puerta, Ashley. Suspendieron nuestra licencia de operación pendiente de reparaciones de emergencia. Miré a Michael. Él arqueó una ceja pero permaneció en silencio. Eso suena mal, ofrecí con calma. ¿Mal? Es el fin del mundo, gritó Richard por teléfono, la desesperación resquebrajando su voz. Tenemos docenas de contratos de envío que no podemos cumplir. Pero esa ni siquiera es la peor parte. La peor parte son los inversores. El BID de Apex Capital que vino a cenar el martes, nos dio una crítica brillante. Estábamos a días de finalizar una inversión de $15 millones. Pero si Apex se entera de que nuestro almacén principal está cerrado por la ciudad, retirarán la oferta inmediatamente. Estaremos en bancarrota el próximo viernes. Perderé la casa. Brittany perderá su trabajo. La mención del trabajo de Brittany casi me hizo reír a carcajadas, pero me mordí el labio con fuerza. ¿Así que qué esperas que haga yo con una violación del código del almacén? Papá, no trabajo para la ciudad. Necesito dinero, Ashley. Inmediatamente. Para el lunes por la mañana. La descarada audacia de la demanda quedó suspendida en el aire. Dejé que el silencio se prolongara, obligándolo a permanecer en él. Hace días, no era apta para cenar en su casa porque estaba desempleada y en la ruina. Ahora era su banco de emergencia. Dinero, dije finalmente, fingiendo confusión. Papá, Brittany dejó muy claro el martes que estoy en la ruina. ¿Recuerdas? Me hiciste fregar el suelo. No me eches eso en cara ahora mismo. Esto es asunto de familia. Esto es una emergencia, espetó Richard, volviendo a sus tácticas de intimidación. No te pido el dinero a ti. Sé que no lo tienes, pero tu marido Michael, él trabaja en finanzas, ¿no? Debe tener acceso a préstamos personales o líneas de crédito.
Agarré el borde de la encimera de la cocina. Quería que mi esposo, el hombre al que nunca se había molestado en conocer, el hombre a cuya boda faltó, pidiera un préstamo para él. ¿Cuánto necesitas? Pregunté, mi voz peligrosamente suave. $50,000, dijo Richard rápidamente. Solo 50,000. Es para cubrir a los contratistas de emergencia que trabajarán durante el fin de semana y para pagar una tarifa de procesamiento acelerado al inspector de la ciudad para que quiten las cadenas de las puertas antes de que Apex Capital haga su visita final el martes. Si podemos abrir el almacén el martes por la mañana, el trato con Apex se cierra y puedo devolverle a Michael en un mes con intereses. $50,000. Para él, era un soborno desesperado. Para mí, era calderilla. Pero la desvergüenza de pedir a la hija que había abusado que suplicara a su esposo un préstamo para salvar su pellejo era impresionante. ¿Solo pides un préstamo de $50,000 para sobornar a un inspector municipal? Aclaré, asegurándome de que las palabras se pronunciaran en voz alta. No es un soborno. Es una tarifa de agilización, espetó Richard a la defensiva. Escúchame, Ashley. Si esta empresa se hunde, tu madre y yo estaremos en la calle. Lo perderemos todo. Sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero no puedes ser tan egoísta como para dejar que tu propia familia sea destruida cuando tienes una forma de ayudar. Habla con Michael. Consigue el dinero. Necesito un cheque de caja para el lunes. Estaba usando la culpa, su arma favorita. Esperaba que cediera como siempre lo había hecho cuando era más joven. Esperaba que fuera el archivo expiatorio buena y obediente que recibía las palizas, pero aún así se presentaba a sangrar por ellos cuando se le exigía. Miré a Michael de nuevo. Estaba apoyado en el refrigerador, con los brazos cruzados sobre el pecho. Lentamente negó con la cabeza de lado a lado, diciéndome en silencio que terminara la llamada, que le dijera a Richard que se fuera al infierno. Pero levanté un dedo, pidiéndole a Michael su confianza. Está bien, papá, dije al teléfono, inyectando la suficiente falsa vacilación en mi voz para que fuera creíble. Hablaré con Michael. Veré si puede conseguir un cheque de caja de $50,000. Escuché un gran suspiro de alivio al otro lado de la línea. Gracias, Ashley. Sabía que harías lo correcto. Que traiga el cheque a mi oficina el lunes por la mañana. A primera hora. No, le respondí bruscamente. Si hacemos esto, lo hacemos en mis términos. No voy a actuar como tu chica de recados. Si Michael consigue este dinero, te lo traeremos el martes por la mañana. Directamente a la reunión final con Apex Capital el martes. En la reunión de Apex, sonó Richard, dubitativo, de nuevo en pánico. Ashley, no, eso es demasiado arriesgado. ¿Y si los ejecutivos de Apex te ven? ¿Y si hacen preguntas? No tienes la ropa adecuada para un entorno corporativo como ese. El insulto me resbaló como agua sobre el lomo de un pato. Ya no dolía. Solo avivaba el fuego. Esos son mis términos, papá. ¿Llevamos el cheque a la sede de Apex el martes por la mañana, o no lo llevamos en absoluto? Tú eliges. Hubo una pausa larga y asfixiante. Podía oírlo apretar los dientes. Bien, escupió finalmente. Martes por la mañana, sede de Apex Capital en el centro, 10 en punto. Y Ashley, por favor, trata de lucir presentable. No nos arruines esto. Colgó el teléfono sin despedirse. Dejé el teléfono en el mostrador. El silencio en la cocina era pesado. Michael se acercó a mí, colocando sus manos sobre mis hombros. ¿Por qué demonios aceptaste llevarle un cheque? Preguntó Michael, con una genuina confusión en su ceño. No le vamos a dar $50,000 para encubrir una infracción del almacén. Tienes razón, sonreí, volviéndome hacia mi esposo. No le vamos a llevar un cheque, pero necesitábamos una invitación garantizada a esa reunión final el martes. Acaba de darnos asientos en primera fila para su propia ejecución. El fin de semana no se dedicó a conseguir un préstamo de $50,000. Se dedicó a cavar una tumba muy profunda y muy precisa. Una vez que Michael comprendió mi plan, se comprometió por completo.
Movilizó los enormes recursos a su disposición como CEO de Apex Capital. No necesitábamos adivinar lo que estaba sucediendo en Richard Pratt. Michael tenía acceso legal a todos los registros financieros que Richard había presentado a la firma para el proceso de investigación de inversiones. Pero Richard había sanitizado esos registros. Había ocultado la podredumbre. El viernes por la noche, Michael contrató a un auditor forense privado y muy agresivo. Era un hombre llamado Mark, alguien en quien Michael confiaba implícitamente para encontrar cadáveres enterrados en los balances corporativos. Le dimos a Mark acceso total a los archivos digitales que Richard había presentado, y Michael usó su influencia para obtener legalmente los datos bancarios brutos de la compañía de su institución prestamista. Pasamos el sábado y el domingo en la oficina de Michael en casa, alimentados con café negro y comida para llevar fría, viendo a Mark hacer su magia en los dos monitores. Para el domingo por la tarde, Mark se recostó en su silla de cuero, frotándose los ojos cansados. Tu padre no es solo un mal hombre de negocios, Ashley, dijo Mark, con la voz ronca por el agotamiento. Está encubriendo activamente un fraude interno masivo. Mi estómago se apretó. Muéstrame. Mark mostró una serie de hojas de cálculo resaltadas en la pantalla grande. Las violaciones del código del almacén. Eso es solo la punta del iceberg. La razón por la que la compañía no tiene reservas de efectivo para arreglar una simple violación de techo es porque el dinero ha sido sistemáticamente drenado de las cuentas operativas durante los últimos 14 meses. Apuntó con un puntero láser a una serie de transferencias bancarias recurrentes. Mira estas salidas. 5,000 aquí, 12,000 allá, 40,000 en un solo pago el pasado diciembre. Todas están enmascaradas como honorarios de consultoría o gastos de marketing pagados a un proveedor externo llamado Emerald Solutions. Déjame adivinar, dijo Michael, con los brazos cruzados, los ojos oscuros. Emerald Solutions no existe. Oh, existe en papel, Mark sonrió con gravedad. Es una LLC registrada en Delaware. Pero cuando rastreas los números de ruta de la cuenta bancaria receptora, hizo clic en un botón que mostraba un nuevo documento. El beneficiario principal y único firmante de la cuenta bancaria de Emerald Solutions es Brittany. El aire abandonó mis pulmones. Brittany, susurré. Tu hermana ha malversado exactamente $400,000 de Richard Pratt en los últimos 14 meses, confirmó Mark rotundamente. Ella agotó las reservas de emergencia de la empresa. Por eso tu padre te está rogando $50,000. Necesita sobornar a un funcionario municipal porque su hija de oro robó el dinero destinado al mantenimiento del almacén. $400,000. El número resonó en mi cabeza. Mientras Brittany estaba en la escalera con zapatos de $1,200 llamándome arruinada y desempleada, ella llevaba dinero robado. Era una ladrona. Ella era la razón por la que la familia se enfrentaba a la bancarrota. ¿Mi padre lo sabe?, pregunté, sintiendo una extraña mezcla de náuseas y vindicación. Richard sabe que Brittany lo robó. Mark negó con la cabeza. Poco probable. Si lo supiera, probablemente lo habría ocultado mejor. Las transferencias estaban enterradas profundamente en el presupuesto de marketing, que Brittany controla. Pero, Mark hizo clic en otra pantalla que mostraba una página de firma escaneada. Mira quién autorizó las aprobaciones de presupuesto trimestrales que permitieron que estas transferencias pasaran por el departamento de contabilidad. Me incliné, entrecerrando los ojos ante la pantalla. La elegante firma cursiva era inconfundible. Mi madre, dije, con la voz apenas un susurro. Susan. Susan es la directora financiera en papel, señaló Michael, con la mandíbula apretada. Ella firma los libros de contabilidad. Ella lo sabe. Me di cuenta de la verdad repugnante que me invadía. Mi madre sabe que Brittany robó $400,000. Ella firmó las autorizaciones para ocultarlo como gastos de marketing. Lo encubrieron para proteger a Brittany y dejaron que la empresa se desangrara hasta la muerte. Y ahora quieren que mi esposo pida un préstamo para salvarlos de las consecuencias de sus propios crímenes. La pura toxicidad de mi familia quedó al descubierto en los brillantes monitores de la computadora. No solo eran crueles, eran corruptos.
Estaban perfectamente dispuestos a destruir todo para mantener la ilusión de la perfección de Brittany. Michael extendió la mano y me apretó el hombro. Tenemos los extractos bancarios. Tenemos los números de ruta. Tenemos las autorizaciones de firma. Mark compiló todo en un informe forense certificado. Esa prueba de balas. Miré la gruesa carpeta encuadernada que descansaba en el borde del escritorio. Contenía el poder de enviar a mi hermana a una prisión federal por fraude electrónico y malversación. Contenía el poder de probar que mi madre era una cómplice. Imprime 3 copias, le dije a Mark, mi voz desprovista de emoción alguna. Ya no era la hija triste que lloraba en su coche. Era la verdugo preparando el bloque. Póngalas en carpetas seguras. Me volví hacia Michael. ¿Están listos los papeles finales de compra? Michael asintió lentamente. Mi equipo legal lo redactó esta mañana. Apex Capital rechaza oficialmente la inversión de $15 millones. En cambio, utilizando los $25 millones de la venta de tu empresa tecnológica personal. Hemos comprado privadamente la totalidad de la enorme cartera de deudas de Richard Pratt a sus principales prestamistas. Se finalizó hace una hora. Sonreí, una expresión fría y aguda que nunca antes había sentido en mi rostro. Entonces, a partir de esta noche. A partir de esta noche, confirmó Michael, sus ojos ardiendo con intensa anticipación. Eres la única propietaria de la deuda de Richard Pratt. Si incumplen, lo que harán mañana por la mañana, tienes el derecho legal de embargar la empresa, sus activos y la propiedad. La trampa estaba completamente tendida. El cebo había sido tomado. Mañana por la mañana, mi padre, mi madre y mi hermana entrarían en la fortaleza de cristal y acero de Apex Capital. Entrarían creyendo que estaban a punto de ser salvados por una corporación sin rostro. Entrarían esperando que yo me encogiera en un rincón y entregara un cheque de $50.000 como un perro obediente y patético. Se llevarían el susto de sus miserables vidas. Me llamaron desempleada. Me llamaron arruinada, pero no sabían que yo tenía los extractos bancarios que podían meterlos entre rejas. Mañana, en el piso 40, el juego termina. La sede de Apex Capital era una imponente fortaleza de cristal negro y acero cepillado, situada en el centro absoluto del distrito financiero. Era el tipo de edificio que te intimidaba antes incluso de cruzar las puertas giratorias. Proyectaba un poder frío y duro. A las 9:45 de la mañana del martes, estaba sentada en un sofá de cuero de perfil bajo en la espaciosa sala de espera del piso 40. Las paredes eran de cristal de suelo a techo, ofreciendo una vertiginosa vista panorámica del horizonte de la ciudad. Yo vestía de forma completamente diferente a como lo había hecho en casa de mis padres. Llevaba un traje sastre gris carbón que Michael me había comprado en Milán el año anterior, combinado con una sencilla blusa de seda y unos clásicos tacones negros. No llevaba joyas llamativas ni un bolso cubierto de logotipos de diseñadores ostentosos. La verdadera riqueza, había aprendido de mi marido, susurraba. La riqueza falsa gritaba. Estaba sentada con las piernas cruzadas, con las manos perfectamente quietas en mi regazo. El aire acondicionado era fresco, con un ligero olor a cedro caro y mármol pulido. Mi corazón estaba completamente tranquilo. No estaba nerviosa. Me sentía como un juez esperando que los acusados tomaran asiento en la sala del tribunal. Exactamente a las 9:50, las pesadas puertas de cristal esmerilado de la batería de ascensores se abrieron. Richard, Susan y Brittany salieron al piso 40. Los observé de cerca antes de que me notaran. Parecían una familia rica de portada de revista, pero como los conocía, podía ver las grietas en la fachada. Richard vestía su mejor traje hecho a medida, pero su cara estaba enrojecida y una fina capa de sudor nervioso le cubría la frente. No paraba de ajustarse la corbata de seda, sus ojos se movían nerviosamente por la enorme e imponente zona de recepción. Susan sostenía su bolso de diseñador con tanta fuerza que tenía los nudillos blancos, su postura rígida por la ansiedad. Y Brittany, fiel a su estilo, iba vestida como si asistiera a una gala de la Semana de la Moda en lugar de a una reunión desesperada de rescate corporativo. Llevaba un vestido carmesí brillante y un enorme bolso de cuero. Su barbilla estaba levantada en esa familiar mueca arrogante,
tratando de proyectar una confianza que claramente no sentía. Se dirigieron al mostrador de recepción. Richard se aclaró la garganta, tratando de recuperar su habitual voz autoritaria y potente. Richard Fratt, anunció a la recepcionista. Estamos aquí para la reunión de finalización de inversión final de las 10 con David y la Junta Ejecutiva de Apex. La recepcionista, una mujer perfectamente compuesta con una chaqueta azul marino, sonrió cortésmente y escribió algo en su computadora. Por supuesto, señor. Están preparando la sala de juntas principal para usted ahora mismo. Por favor, tome asiento en la sala de espera, y alguien lo atenderá de inmediato. Richard se dio la vuelta, respirando hondo para calmar sus nervios. Fue entonces cuando sus ojos se fijaron en mí. Se congeló, su mandíbula prácticamente desencajada. Parpadeó rápidamente como si su cerebro no pudiera procesar el hecho de que la hija que despreciaba estaba sentada en la sala de espera ultra exclusiva de la firma de capital de riesgo más poderosa de la ciudad. Se recuperó rápidamente, el shock inicial se transformó instantáneamente en una ira furiosa y siseante. Cruzó el pulido suelo de hormigón, acortando la distancia entre nosotros con pesadas zancadas. Susan y Brittany lo siguieron justo detrás como perros de ataque leales. ¿Qué demonios haces aquí?, siseó Richard, manteniendo la voz baja para que la recepcionista no lo oyera, pero vibrando de pura rabia. Te dije que esperaras en el vestíbulo de abajo. ¿Estás tratando de arruinarnos esto? ¿Tienes alguna idea de lo sensible que es este entorno? Lo miré, mi expresión completamente en blanco. Dijiste que necesitabas los $50.000. Te dije que te encontraría aquí. Sí, pero me refería afuera del edificio. ¡Idiota!, espetó, mirando nerviosamente por encima del hombro hacia el pasillo. Si los ejecutivos de Apex te ven sentada aquí, van a preguntar quién eres. No podemos permitir que nos asocien contigo. Dame el cheque de caja ahora mismo y vete de aquí antes de que humilles el nombre de la familia. Extendió la mano, con la palma hacia arriba, esperando que yo produjera el dinero a la orden como una sirvienta obediente. Brittany resopló ruidosamente, cruzándose de brazos y mirándome de arriba abajo. Claramente no reconoció el corte caro de mi traje italiano. Para ella, como no tenía un logotipo enorme en el pecho, era inútil. Mírala, papá, se burló Brittany, poniendo los ojos en blanco. Probablemente ni siquiera tiene el dinero. Apuesto a que solo vino aquí a pedir un trabajo o tal vez a preguntar a la recepcionista dónde está la tienda de segunda mano más cercana. En serio, Ashley, eres una vergüenza. Tu bolso ni siquiera tiene un nombre de marca. Dale a papá el cheque que tu esposo consiguió a duras penas y vuelve a tu miserable pequeña vida. Susan finalmente habló, su tono goteando esa familiar y helada decepción. Ashley, por favor, deja de armar un escándalo. Siempre has estado tan desesperada por llamar la atención. Dale a tu padre el dinero para que podamos entrar y salvar la empresa. No tenemos tiempo para tus juegos infantiles hoy. Los miré a los tres, la santa trinidad de mi miseria. Durante 28 años, estas mismas palabras, estas mismas miradas de asco me habrían hecho correr hacia mi coche llorando. Habría entregado el cheque, me habría disculpado por mi existencia y habría pasado los siguientes 3 días odiándome a mí misma. Pero hoy, sus palabras sonaban como ecos huecos en un cañón vacío. Ya no tenían poder sobre mí. No metí la mano en mi bolso. No saqué un cheque. Simplemente sonreí. Era una sonrisa aterradoramente tranquila. No tengo un cheque de $50.000 para ti, papá, dije suavemente, mi voz resonando claramente en la silenciosa sala de espera. La cara de Richard pasó de roja a un peligroso color morado pálido. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con que no lo tienes? Lo prometiste. El inspector municipal está esperando su tarifa. Si no abrimos ese almacén antes del mediodía, Apex retirará los $15 millones. Me mentiste. Dije que te vería aquí, le respondí, levantándome lentamente. Era más alta que Brittany, y de pie con mis tacones, estaba casi a la altura de mi padre. Y aquí estoy. Antes de que Richard pudiera desatar la oleada de abuso verbal que veía formándose en su pecho, las pesadas puertas dobles que daban al santuario corporativo interior se abrieron.
David, el analista senior que había visitado su casa para cenar, salió a la sala de espera. Llevaba una elegante tableta y se veía muy profesional. Richard salió de su rabia al instante. Su postura se transformó en un milisegundo. Se puso una enorme sonrisa falsa y zalamera en la cara y prácticamente corrió hacia David, extendiendo la mano con entusiasmo. «David, qué gusto verte de nuevo», Richard vociferó, su voz chorreando un encanto forzado. «Estamos todos aquí y listos para finalizar el papeleo. Lamento la pequeña molestia en la sala de espera. Solo un pequeño malentendido familiar. Estamos completamente enfocados en el futuro de Richard Pratt y nuestra brillante nueva asociación con Apex Capital». David no le tomó la mano a mi padre. Simplemente miró a Richard con una expresión clínica en blanco. «Señor Richard», dijo David suavemente, su voz desprovista de la calidez que había mostrado en la cena. «La junta está lista para usted ahora. Por favor, pase a la sala de conferencias principal». Richard bajó la mano, luciendo ligeramente confundido por la fría recepción, pero asintió con entusiasmo. Me lanzó una última mirada asesina, articulando las palabras «me ocuparé de ti más tarde», antes de seguir a David por las puertas dobles. Susan y Brittany marcharon justo detrás de él. Esperé 5 segundos. Luego me alisó el frente de mi chaqueta, cogí mi bolso de cuero sin marca, hecho a medida, y entré por las puertas dobles justo detrás de ellos. Entraba en la guarida del león, pero ellos no se dieron cuenta de que yo era quien había cerrado la jaula. La sala de conferencias principal era una maravilla del diseño corporativo moderno. Contaba con una enorme mesa de 6 metros de largo tallada en una sola pieza de nogal oscuro, rodeada de lujosas sillas ejecutivas de cuero negro. Las paredes eran en su mayoría de cristal con vistas a la extensa ciudad, haciéndote sentir como si flotaras sobre el mundo. Richard, Susan y Brittany tomaron asiento a un lado de la enorme mesa. Extienden sus carpetas forradas en cuero, sus bolígrafos, sus informes financieros meticulosamente sanitizados. Parecían listos para aceptar su salvación de $15 millones. Entré tranquilamente en la habitación y tomé asiento en el extremo opuesto de la mesa, deslizando mi silla en silencio. Me senté, crucé las piernas y esperé. Brittany fue la primera en notarme. Sus ojos se abrieron con absoluta sorpresa y furia. Se inclinó hacia mi padre y le susurró violentamente al oído, señalándome con un dedo manicurado. Richard giró la cabeza bruscamente. Si las miradas pudieran quemar físicamente, me habría reducido a cenizas en el acto. Comenzó a levantarse, con los puños apretados, listo para avanzar por la mesa y sacarme físicamente de la habitación. «Ashley, sal de esta habitación ahora mismo antes de que llame a seguridad», Richard susurró a gritos, su rostro contraído por el pánico. «Vas a destruirlo todo. Por favor, tomen asiento», la voz de David resonó, cortando la amenaza de Richard. David estaba de pie en la cabecera de la mesa, cerca de las pesadas puertas de madera. Pero en lugar de sentarse en la gran silla de respaldo alto designada para el ejecutivo que dirigía la reunión, David dio 2 pasos a la derecha. Se quedó junto a la pared, adoptando la postura de un subordinado esperando a su oficial al mando. Richard se sentó lentamente, completamente desconcertado. «David, ¿no estás dirigiendo la reunión de finalización? Revisaste nuestros archivos. Viniste a mi casa. Te servimos nuestro mejor vino de añada». «Soy un analista senior, señor Richard», respondió David, con un tono perfectamente plano. «Realizo el trabajo preliminar. No autorizo distribuciones de capital que excedan los $10 millones. El socio gerente y CEO de Apex Capital maneja todas las adquisiciones finales y la reestructuración de deuda personalmente. Se unirá a usted en breve». Richard suspiró audiblemente. Extendió la mano para coger el vaso de agua de cristal que tenía delante, con la mano visiblemente temblorosa. Brittany se arregló frenéticamente el pelo, probablemente preparándose para coquetear con quienquiera que resultara ser el acaudalado CEO. Susan miraba fijamente al frente, como un ciervo atrapado en los faros. Esperaban a un multimillonario viejo y despiadado. Esperaban a un extraño al que pudieran manipular con falsas proyecciones financieras y promesas vacías. Las pesadas puertas de madera hicieron clic y luego se abrieron de par en par. La temperatura de la habitación pareció bajar 10 grados.
Cada gramo de oxígeno fue succionado del espacio. Michael entró en la sala de conferencias. No llevaba sus descoloridos pantalones de chándal grises ni su vieja camiseta universitaria. Llevaba un traje a medida de Tom Ford azul noche que le quedaba impecable en sus anchos hombros. Su cabello oscuro estaba peinado inmaculadamente. Llevaba un reloj Patek Philippe de plata en la muñeca izquierda. Irradiaba un aura de autoridad absoluta y aterradora. No parecía el hombre tranquilo que removía la salsa de pasta en mi cocina. Parecía un depredador alfa que acababa de acorralar a su presa. Caminó con pasos medidos y seguros hacia la cabecera de la mesa de nogal. No se sentó. Se paró detrás de la gran silla ejecutiva, apoyando las manos planas sobre la madera pulida, y dejó que sus ojos oscuros recorrieran a las 3 personas sentadas frente a él. El silencio era ensordecedor. Era una manta gruesa y sofocante de absoluta conmoción. La boca de Richard se abrió, pero no salió ningún sonido. Miró a Michael, luego parpadeó rápidamente como si sus ojos lo estuvieran engañando. Se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. Michael, Richard finalmente se atragantó, su voz sonaba como una bisagra oxidada. ¿Qué? ¿Qué haces aquí? Ashley. ¿Ashley te consiguió un trabajo en la sala de correo o algo así? No puedes estar aquí. El CEO está llegando. Brittany soltó una risita nerviosa y aguda. Oh, Dios mío, probablemente trabaja en informática y se perdió. Esto es tan vergonzoso para ti, Ashley. Saca a tu esposo de aquí antes de que llegue el jefe. Michael no reaccionó a sus insultos. Ni siquiera parpadeó. Lentamente, desabrochó la chaqueta de su traje y tomó asiento en la cabecera de la mesa. Se recostó en la pesada silla de cuero, juntando los dedos. No estoy perdido, dijo Michael, con una voz profunda, resonante y que resonaba con poder absoluto. Y no trabajo en la sala de correo, Richard. Soy dueño de este edificio. Fundé esta empresa. Soy el CEO de Apex Capital. Observé el momento exacto en que la realidad destrozó el cerebro de mi padre. Richard se echó hacia atrás físicamente, apoyando la espalda con fuerza en su silla. El color se le escurrió del rostro tan rápido que parecía un cadáver. Su boca se abrió y se cerró como un pez asfixiándose en tierra seca. El vaso de agua de cristal que sostenía se le resbaló de los dedos temblorosos y se volcó, derramando agua sobre sus informes financieros sanitizados, pero ni siquiera lo notó. Susan soltó un fuerte jadeo audible, cubriéndose la boca con su mano enguantada. Sus ojos se movieron salvajemente entre Michael sentado a la cabecera de la mesa y yo sentada en silencio al otro extremo. La mueca arrogante de Brittany desapareció por completo. Los archivos que había estado sosteniendo se deslizaron de su regazo y cayeron al suelo. Miró a Michael, su cerebro completamente incapaz de procesar que el hombre del que se había burlado durante años, el hombre a cuya boda se había negado a asistir porque era un don nadie, era el multimillonario sentado en el trono del mundo financiero. Tú, tartamudeó Richard, con el sudor corriéndole por la cara. Tú eres el CEO. Pero conduces un coche viejo. Vives en una casa normal. Tú. Nunca dijiste nada. Nunca sentí la necesidad de presumir de mi cuenta bancaria ante gente que valora el dinero más que la decencia humana, respondió Michael con frialdad. Usted llevó una empresa de logística de $50 millones al borde de la ruina total. Richard, ¿creyó honestamente que una empresa como la mía le entregaría $15 millones sin investigar a fondo primero? ¿Realmente pensó que podía mentirnos? No mentí, Richard entró en pánico, sus manos volaron en defensa. La empresa es sólida. Es solo un problema menor de flujo de efectivo. La violación del almacén es un malentendido. Danos los 15 millones, Michael, por favor. Somos familia. Ashley es mi hija. Los ojos de Michael se entrecerraron hasta convertirse en peligrosas rendijas oscuras. No uses su nombre. Nunca la reclames como familia para salvar tu miserable pellejo. No después de lo que le hiciste hacer el martes pasado. Richard tragó saliva con dificultad, su nuez de Adán moviéndose frenéticamente. Se dio cuenta en ese horrible momento de que el invitado VIP al que tanto temía ofender era en realidad un empleado de Michael.
Se dio cuenta de que la mujer a la que había obligado a fregar el suelo con lejía estaba casada con el hombre que tenía toda su existencia en la palma de su mano. La dinámica de poder no solo había cambiado, se había invertido por completo, y la ejecución no había hecho más que empezar. Señor Richard, dijo David desde su posición junto a la pared. Se adelantó y colocó 3 carpetas gruesas, negras y bien encuadernadas sobre la mesa, deslizando una directamente delante de mi padre, una delante de mi madre y otra delante de Brittany. Estos son los resultados de nuestra auditoría forense independiente, finalizada a las 2 de esta mañana. Richard miró la carpeta negra como si fuera un explosivo. Sus manos temblaron violentamente mientras la abría. No necesitamos una auditoría, suplicó Richard, con la voz quebrada. Proporcioné todos los libros de contabilidad. La empresa solo necesita un préstamo puente para superar este obstáculo temporal. Michael se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. La pura intensidad de su mirada clavó a mi padre en su silla. Abra la carpeta en la página 42, Richard, ordenó Michael. No era una petición. Richard tanteó las gruesas páginas, rompiendo una en su frenética prisa. Finalmente llegó a la página. Era una hoja de cálculo muy resaltada que mostraba transferencias bancarias externas de las cuentas de reserva de emergencia de Richard Pratt. ¿Qué es esto?, susurró Richard, completamente perdido. Eso, dijo Michael, su voz cortando el silencio como un bisturí, es un registro detallado de exactamente $400.000 que se han drenado sistemáticamente de su empresa durante los últimos 14 meses. Dinero que estaba destinado al mantenimiento del almacén y a los beneficios de los empleados. Dinero que desapareció en una empresa fantasma llamada Emerald Solutions. Richard levantó la vista, su rostro una máscara de total confusión. ¿Emerald Solutions? Nunca he autorizado un proveedor con ese nombre. No hacemos negocios con ellos. Esto debe ser un error bancario. ¿Un hackeo? No es un hackeo, dije por primera vez. Mi voz era tranquila, clara y se proyectó a lo largo de la larga mesa de madera. Todos los ojos en la habitación se dirigieron a mí. Miré directamente a mi hermana. Brittany estaba prácticamente hiperventilando. Su maquillaje perfectamente aplicado no podía ocultar el terror absoluto que invadía su rostro. Se hundía más y más en su pesada silla de cuero, mirando frenéticamente hacia la salida como si estuviera debatiendo si salir corriendo. Pasa a la página 45, papá, le indiqué, sin apartar la mirada del rostro aterrorizado de Brittany. Mira los documentos de propiedad de Emerald Solutions. Richard pasó las páginas. Leyó el documento. Lo leyó de nuevo. Se acercó el papel a 1 centímetro de la cara, sus ojos se abrieron de horror. Brittany. Richard se ahogó, la palabra arrancada de su garganta. Se volvió hacia su hija de oro, su hija favorita, la que había robado mi fondo universitario para apoyar. Brittany, tu nombre está en esta cuenta bancaria. Eres dueña de Emerald Solutions. Transferiste $400.000 del dinero de la empresa a tu propio bolsillo. No, papi, es mentira. Lo están falsificando, chilló Brittany, rompiendo en dramáticas y histéricas lágrimas. Ashley inventó esto para arruinarme. Siempre me ha tenido celos. Sabes que es una mentirosa. Los números de ruta bancarios están certificados por auditores federales, declaró Michael con frialdad, sofocando su patético intento de manipulación al instante. Rastreamos las direcciones IP de las transferencias. Se originaron desde tu portátil personal, Brittany. Usaste los fondos de emergencia de la compañía para comprar ropa de diseñador, vacaciones de lujo y zapatos de $1.200. Eres la razón por la que el techo del almacén se derrumbó. Eres la razón por la que la compañía está en bancarrota. Richard parecía haber sido golpeado por un rayo. La ilusión de su hija perfecta se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos irreparables justo delante de sus ojos. Se desplomó en su silla, pasándose las manos por la cara, un sollozo roto y hueco escapando de sus labios. Mi propia hija, susurró, devastado. Destruiste el trabajo de mi vida por unos zapatos. Sigue leyendo, Richard, Michael insistió sin piedad. Mira la página 48.
Mira quién autorizó al departamento de contabilidad a aprobar esas transferencias fraudulentas sin levantar banderas rojas. Richard pasó lentamente la página. Se quedó mirando el bloque de firmas. Se congeló. Lentamente giró la cabeza para mirar a su esposa. Susan estaba sentada rígidamente, su rostro tan pálido como un fantasma, mirando fijamente la madera pulida de la mesa. «Susan», preguntó Richard, su voz quebrándose por completo. «¿Firmaste esto? ¿Autorizaste las transferencias? ¿Sabías que estaba robando $400.000 y la ayudaste a ocultarlo como gastos de marketing?» «Es nuestra hija, Richard», susurró Susan. Una lágrima finalmente escapó de su ojo y rodó por su mejilla. Cometió un error. Se metió en algunas deudas de tarjetas de crédito personales tratando de mantener su imagen. Tenía que protegerla. Si la junta se enteraba, estaría arruinada. ¿La protegiste?, rugió Richard, golpeando la mesa con los puños, haciendo saltar los vasos de agua. La protegiste mientras nos llevabas a la ruina financiera. Me dejaste rogar a Ashley por $50.000 para sobornar a un inspector porque le diste todo nuestro dinero a esta mocosa mimada. La dinámica familiar tóxica estaba implosionando de manera espectacular. El facilitador, la niña de oro y el narcisista finalmente se estaban volviendo el uno contra el otro, destrozándose desde adentro hacia afuera. «Por favor, Michael», Richard suplicó de repente, volviéndose hacia mi esposo, con lágrimas corriendo por su cara. Abandonó por completo a su esposa y a su hija favorita. ¿Ves lo que he estado soportando? Me mintieron. Pero el negocio principal sigue siendo bueno. Solo dame los 15 millones. Despediré a Brittany hoy. Me divorciaré de Susan. Solo salva la empresa por el bien de Ashley. Michael miró a mi padre con absoluto y puro disgusto. Realmente eres un hombre patético, Richard, dijo Michael suavemente. Robas a una hija. Proteges a la otra mientras te roba a ciegas. Y en el momento en que el barco se hunde, los tiras a todos por la borda para salvarte a ti mismo. Michael se levantó de su silla. Cogió un solo sobre blanco y nítido que había estado sobre la mesa delante de él. Apex Capital rechaza formalmente la solicitud de una inversión de $15 millones, anunció Michael. Las palabras resonaron como una sentencia de muerte en la habitación. Richard soltó un fuerte y patético lamento, dejando caer la cabeza sobre la mesa, llorando abiertamente. Brittany sollozó incontrolablemente en sus manos. Susan simplemente miraba la pared, completamente destrozada. Sin embargo, continuó Michael, su voz subiendo ligeramente para dominar la sala. Apex Capital no solo se retiró. Las deudas que su empresa tenía con 3 bancos importantes fueron categorizadas como activos tóxicos ayer por la mañana. Los bancos se estaban preparando para embargar sus activos corporativos y su propiedad privada esta tarde. Richard levantó la vista, sus ojos inyectados en sangre y llenos de absoluta desesperación. ¿Los dejaste embargar? Estamos sin hogar. No, dije, levantándome del extremo de la mesa. Caminé lentamente por la sala. El único sonido era el agudo clic de mis tacones contra el suelo. Me detuve justo al lado de mi padre silla. Lo miré. Parecía increíblemente pequeño. Los bancos no ejecutaron la hipoteca, le dije, manteniendo mi voz perfectamente firme. Porque ayer por la tarde, un inversor privado intervino y compró la totalidad de la cartera de deudas de Richard Pratt en un solo pago, pagado en su totalidad en efectivo. Richard me miró, su cerebro luchando por entender. ¿Alguien compró nuestra deuda? ¿Quién? ¿Por qué? Michael me entregó el sobre blanco. Saqué la única hoja de papel grueso con marca de agua que había dentro. Era un certificado de transferencia de propiedad. Lo dejé caer sobre la mesa, justo encima del agua derramada. Lee el nombre de tu nuevo acreedor principal, papá, ordené. Richard se inclinó, sus dedos temblorosos rastreando la tinta negra en negrita del documento oficial. Leyó el nombre, su aliento se atragantó en su garganta. Me miró, sus ojos muy abiertos con una mezcla de terror, asombro y completa incredulidad. Ashley, susurró, como si el nombre le quemara la lengua. ¿Tú?
Pero Brittany dijo que estabas en la ruina. No tienes esa clase de dinero. Estás desempleada. Hace 4 días, vendí mi startup tecnológica por $25 millones, dije, las palabras cayendo como pesadas piedras sobre la mesa. Usé una fracción de ese dinero para comprar tu deuda a los bancos. Así que, no soy tu hija hoy, Richard. Soy la única dueña de tu deuda. Soy dueña de tu empresa. Soy dueña de tus almacenes. Y soy dueña del suelo de mármol que me hiciste fregar de rodillas. El shock que golpeó la habitación fue absoluto. Brittany dejó de llorar, mirándome con la boca abierta de par en par. Susan soltó un suave jadeo. Richard simplemente miró el documento, completamente paralizado por la magnitud del giro de la trama que acababa de destruir toda su realidad. El silencio en la sala de juntas era absoluto. Era el tipo de silencio que sigue a una explosión masiva, donde el zumbido en tus oídos es el único sonido que existe. Miré a las 3 personas que habían pasado toda mi vida haciéndome sentir pequeña, insignificante y worthless. Estaban completamente despojadas de su poder, su arrogancia y sus ilusiones. Estaban desnudas ante la verdad. Richard fue el primero en ceder. La comprensión de que la hija a la que había maltratado, la hija a la que había prohibido sentarse a su mesa para evitar la vergüenza, era ahora una multimillonaria que literalmente era dueña de su existencia, destrozó por completo su frágil ego. Empujó su silla hacia atrás, cayendo de rodillas allí mismo, en la sala de juntas. Extendió las manos, agarrándose frenéticamente a la tela de mi falda de traje. Ashley, por favor, sollozó, con lágrimas y mocos corriendo por su cara, abandonando por completo cualquier vestigio de dignidad. Lo siento mucho. Me equivoqué. Estaba increíblemente equivocado contigo. Eres brillante. Eres exitosa. Por favor, no te quedes con la empresa. No te quedes con la casa. Somos familia. Te amo, Ashley. Siempre te he amado. Miré sus manos aferradas. No sentí absolutamente nada. Ni piedad, ni triunfo, solo un vacío frío y estéril donde solía estar mi amor por él. Suéltame, dije, mi voz peligrosamente baja. Al instante retiró sus manos, mirándome con ojos grandes y aterrorizados como un perro apaleado. Tú no me amas, Richard, le dije, dando un paso atrás. Tú amas mis $25 millones. Amas el hecho de que puedo salvarte. Si hubiera entrado aquí hoy con mi viejo suéter, me habrías echado a la calle. La sangre no crea amor mágicamente cuando te conviene. Dirigí mi atención a Brittany. Estaba agarrando los brazos de su silla de cuero con tanta fuerza que tenía los nudillos blancos. Parecía absolutamente patética, una niña mimada que se daba cuenta de que no quedaba nadie para limpiar su desorden. Brittany, dije bruscamente. Ella se encogió. Ashley, escucha. Puedo explicar lo del dinero. Estás despedida. La interrumpí, mi voz cortando la habitación como un látigo. Con efecto inmediato, desalojarás tu escritorio en Richard Pratt antes del mediodía de hoy bajo la supervisión de seguridad corporativa. Entregarás tu coche de empresa, tus tarjetas de crédito corporativas y tu acceso al edificio. No puedes despedirme. Gritó Brittany, su rostro contorsionándose en una fea máscara de rabia y pánico. Soy la directora de marketing. Yo construí esa marca. No puedes simplemente entrar aquí y arruinar mi vida. No arruiné tu vida, le respondí suavemente. La arruinaste cuando robaste $400.000. Agradece que solo te despido porque mis abogados han redactado una denuncia penal que detalla cada una de las transferencias fraudulentas que realizaste a Emerald Solutions. Está sobre el escritorio de Michael. El grito de Brittany se ahogó en su garganta. Miró a Michael, quien asintió solemnemente, confirmando la amenaza. Ella se desplomó en su silla, cubriéndose la cara con las manos, sollozando histéricamente. Me volví hacia Richard, que seguía arrodillado en el suelo, llorando. Levántate, le ordené. Él se levantó rápidamente en su silla, limpiándose la cara con la manga, mirándome con ojos desesperados y suplicantes. Aquí están las condiciones de tu supervivencia, le dije, inclinándome sobre la mesa, apoyando las manos planas sobre la madera,
imitando la postura dominante que Michael había adoptado antes. No te voy a dar un cheque de $50.000 para sobornar a un funcionario municipal. Voy a reestructurar la deuda. Inyectaré suficiente capital en la empresa para arreglar el almacén legalmente y mantener la nómina funcionando, pero ya no serás el CEO. Richard jadeó, clutching his chest. Ashley, no. Es mi empresa. Yo la construí. La destruiste, lo corregí fríamente. Traeré una firma de gestión independiente para que dirija las operaciones diarias. Tú renunciarás a tu cargo de CEO inmediatamente y asumirás un papel de asesor sin poder ejecutivo y sin acceso a los fondos de la empresa. Me cederás el 75% de tus acciones para cubrir los $400.000 que tu esposa y tu hija robaron, más el costo de la adquisición de la deuda. ¿75%? Richard se atragantó, pareciendo que iba a tener un ataque al corazón. Eso me deja sin nada. Estás robando mi legado. Te estoy salvando de la prisión federal, grité, mi voz finalmente elevándose, dejando que 28 años de ira reprimida se desangraran en las palabras. Si no firmas la transferencia de acciones hoy, activaré el incumplimiento de la deuda mañana por la mañana. Embargaré la empresa. Embargaré la propiedad. Y entregaré la auditoría forense al FBI y veré a mi madre y a mi hermana ir a prisión federal por fraude electrónico y malversación corporativa. ¿Eso es lo que quieres? La habitación volvió a quedar en silencio sepulcral. La amenaza era absoluta. La evidencia era irrefutable. Los tenía completamente acorralados y no había salida. Richard miró a su esposa que estaba temblando incontrolablemente. Miró a Brittany, que era un desastre arruinado y sollozante. Y luego me miró a mí. Él finalmente me vio. Vio a la mujer fría, racional e inquebrantable que él había creado a través de años de negligencia y abuso. Él lentamente metió la mano en su bolsillo del pecho, sacó su caro bolígrafo de oro, y miró los documentos de transferencia de acciones que Michael deslizó sobre la mesa. Sus manos temblaban tan violentamente que apenas podía sostener el bolígrafo. Firmó su nombre en la línea de puntos, cediendo efectivamente su imperio, su poder y su orgullo a la hija que había tratado como una sirvienta. Susan firmó la autorización del CFO justo después de él, lágrimas goteando sobre el costoso papel, manchando la tinta. Cuando la última firma estuvo completa, Michael recogió los documentos, guardándolos de forma segura en su maletín de cuero. «¿La reunión ha terminado?», anunció Michael. No dijo ni una palabra más. Me di la vuelta y salí por las enormes puertas dobles, dejando a mi familia rota sentada entre las ruinas de su propia creación. Mientras caminaba por el tranquilo pasillo alfombrado del piso 40, no sentí una oleada de euforia. No sentí la necesidad de reír o jactarme. Solo me sentí increíblemente, maravillosamente ligera. El peso masivo y asfixiante que había llevado en mi pecho durante toda mi vida finalmente se había ido. Era libre. Pasaron 2 meses agonizantes desde el dramático enfrentamiento en el piso 40 de Apex Capital. Las hojas de los árboles comenzaron a adquirir un brillante tono dorado y carmesí, señalando la llegada de un otoño fresco y hermoso. Mi vida se estableció en un ritmo tranquilo y pacífico que nunca antes había conocido. Era un sábado por la mañana, y estaba sentada en la cubierta de madera de la modesta casa de 3 habitaciones que Michael y yo aún compartíamos. A pesar de los $25 millones en nuestras cuentas, no teníamos ningún deseo de mudarnos a una mansión enorme y fría. Esta casa era nuestro santuario. Fue donde construimos nuestro amor, y ninguna cantidad de dinero podría comprar la calidez que vivía dentro de estas paredes. Sostenía una taza humeante de café negro en mis manos, sintiendo el calor penetrar en mis palmas mientras observaba a Michael podar cuidadosamente los rosales en el pequeño jardín. Llevaba sus pantalones de chándal grises favoritos y una camiseta gastada, con un aspecto completamente en paz. Las consecuencias de mi adquisición hostil habían sido rápidas y devastadoramente exhaustivas, desarrollándose exactamente como lo predijo la auditoría forense. Richard Pratt estaba actualmente experimentando una reestructuración interna masiva. La firma de gestión independiente que instalé había limpiado la casa, despidiendo a docenas de ejecutivos redundantes que Richard había contratado simplemente porque eran sus amigos. La empresa finalmente estaba obteniendo beneficios legítimos de nuevo. Las fugas masivas estaban tapadas.
Richard técnicamente seguía en la nómina como asesor, pero su oficina había sido trasladada al sótano, y nadie respondía a sus correos electrónicos. Era un fantasma que perseguía su propio antiguo imperio. La caída en desgracia de Brittany había sido la más espectacular. Despojada de sus tarjetas de crédito corporativas y su salario de 6 cifras, su frágil y costoso mundo se derrumbó en 3 semanas. Sin el dinero robado para financiar su estilo de vida, sus amigos la abandonaron inmediatamente. No podía pagar el alquiler de su lujoso loft en el centro y la oficina de alquiler la desalojó. La semana pasada, Michael había llegado a casa con una rara y sombría sonrisa en su rostro. Me dijo que uno de sus analistas junior había pasado por una tienda departamental de alta gama para comprar un regalo para su esposa. El analista había sido atendido por una nueva cajera que trabajaba en el mostrador de perfumes. Era Brittany. Estaba de pie 8 horas al día, con un uniforme de poliéster, escaneando códigos de barras por un salario mínimo para pagar la enorme montaña de deudas de tarjetas de crédito personales que había acumulado. Los zapatos Himmicho de $1.200 habían desaparecido, reemplazados por suelas de goma antideslizantes y sensatas. Y la gran finca señorial con el frío suelo de mármol de la cocina, se había ido porque yo era dueña de la enorme cartera de deudas. Técnicamente, yo era dueña de la hipoteca de la casa. Podría haberles dejado quedarse, pero el recuerdo de fregar ese suelo de rodillas mientras me insultaban era demasiado tóxico para dejarlo pasar. Inicié el proceso de ejecución hipotecaria. La finca fue embargada, los muebles caros subastados y la propiedad vendida a una pareja encantadora y tranquila que planeaba convertirla en un bed and breakfast. Richard y Susan se habían visto obligados a reducir drásticamente su tamaño. Ahora vivían en un pequeño y abarrotado apartamento de 2 habitaciones en un suburbio muy normal. Oí de una tía lejana que Richard pasaba sus días sentado en un sofá barato, viendo la televisión diurna, completamente despojado de su ego y su falsa importancia. Tomé un sorbo lento de mi café, respirando el aire fresco de la mañana. Pensé que sentiría una sensación de alegría triunfal y maliciosa al ver cómo sus vidas se desmoronaban. Pensé que querría pasar por la tienda departamental de Brittany solo para reírme de ella con su uniforme, pero no fue así. No sentí absolutamente ningún deseo de restregarles la cara en la tierra. Me di cuenta de algo profundo sentada en esa terraza. El verdadero poder, el tipo de poder que realmente te sana, no se trata de destruir a las personas que te hirieron. Se trata de la libertad absoluta de establecer límites inalcanzables. Es el poder de decir no y no tener que volver a explicarte nunca más. No los arruiné por despecho. Simplemente dejé de protegerlos de las consecuencias de sus propias horribles acciones. La gravedad hizo el resto. Michael subió las escaleras de madera de la terraza, sacudiéndose la tierra de las manos. Se inclinó y besó la parte superior de mi cabeza, el aroma a tierra y pino aferrándose a su ropa. Estás pensando mucho, notó en voz baja, sacando una silla y sentándose a mi lado. ¿Qué tienes en mente? ¿Solo? Todo, sonreí suavemente, apoyando la cabeza en su hombro. Solo pensaba en lo diferente que se siente todo. Siento que finalmente estoy respirando aire real. Michael me rodeó con el brazo, acercándome. Sobreviviste a una guerra, Ashley. Se necesita tiempo para acostumbrarse a la paz, pero te ganaste cada segundo de ella. Mi teléfono zumbó en la pequeña mesa del patio. Extendí la mano y miré la pantalla. Era un mensaje de texto. El nombre en el identificador de llamadas hizo que mi estómago sintiera un pequeño aleteo involuntario, un viejo reflejo de una vida pasada. Era de mi madre, Susan. Miré la pantalla brillante durante un largo momento antes de cogerlo. Abrí el mensaje. Ashley, decía el texto. Sé que no tenemos derecho a pedirte nada, pero Brittany está pasando apuros. No puede pagar el alquiler con el trabajo de minorista, y está a punto de ser desalojada de su pequeño apartamento. Richard y yo no podemos ayudarla. Nuestras pensiones apenas cubren nuestro propio alquiler. Sé que eres dueña de la nueva empresa de gestión que dirige la empresa de logística. Por favor, Ashley, ¿podrías conseguirle un trabajo como conserje en el almacén? Cualquier cosa para darle un sueldo fijo. Es tu hermana. Por favor, ten piedad. Leí el mensaje 2 veces.
La pura y trágica ironía de la petición era casi poética. Mi madre, la mujer que me había visto fregar el suelo y me había tirado un billete de $20 como a un perro callejero, ahora me estaba rogando que contratara a su hija de oro para limpiar retretes. Miré el mensaje de texto. Pensé en la cara burlona de Brittany. Pensé en los fondos universitarios robados. Pensé en los $400.000 que había malversado para comprar zapatos mientras yo me mataba a trabajar. No sentí ira. Solo sentí una profunda y agotada apatía. Toqué la pantalla. No escribí una respuesta. Simplemente presioné el botón de leído, asegurándome de que Susan supiera que había visto su súplica desesperada. Y luego bloqueé el teléfono, lo dejé boca abajo sobre la mesa y volví a ver a mi esposo cuidar el jardín que habíamos construido juntos. El ciclo de abuso finalmente se había roto de forma permanente. Había terminado por completo de desangrarme por personas que solo me amaban cuando necesitaban una transfusión. Más tarde esa noche, mientras el sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo en tonos profundos de púrpura y naranja quemado, Michael y yo nos sentamos junto a la hoguera en nuestro patio trasero. El crepitar de la leña era el único sonido que interrumpía la tranquila noche suburbana. Sostenía una copa de vino tinto, moviendo el líquido oscuro, observando las llamas reflejarse en el cristal. Hoy recibí un mensaje de texto de mi madre, le dije a Michael, rompiendo el cómodo silencio. Michael hizo una pausa, con un pequeño trozo de leña en la mano. Me miró, sus instintos protectores se encendieron inmediatamente en sus ojos. ¿Qué quería? ¿Dinero? Quería un trabajo para Brittany, dije, una pequeña sonrisa de arroz tocando mis labios. Preguntó si podía mover hilos con la nueva firma de gestión para contratar a Brittany como conserje de almacén. Aparentemente, está a punto de ser desalojada. Michael se mofó, tirando la leña al fuego, observando cómo las chispas volaban hacia el cielo nocturno. ¿Una conserje? Después de robar casi $500,000 a la empresa y comprar bolsos de diseñador con ello. La audacia es realmente impresionante. ¿Qué le dijiste? No respondí, tomando un sorbo de vino. Simplemente lo dejé en leído. Dejé que el silencio fuera mi respuesta. Michael asintió lentamente, una mirada de profundo respeto asentándose en sus facciones. Bien. Involucrarse con ellos, incluso para decir que no, solo les da un punto de apoyo para volver a tu vida. Cortaste el tejido infectado, Ashley. No dejes que lo cosan de nuevo. Tenía razón. La sangre no te da derecho a ser cruel. La familia no es un cheque en blanco para el abuso, la manipulación y el perdón sin fin. Pasé toda mi vida creyendo que si me esforzaba más, si era un poco mejor, finalmente verían mi valor. Pensé que mi valía estaba ligada a su validación. Pero mirando el fuego, cogiendo la mano del hombre que me amó cuando no tenía nada, me di cuenta de la verdad última. Mi valía nunca fue el problema. Su incapacidad para verla sí lo fue. Eran personas rotas, obsesionadas con las apariencias, huecas por dentro, desesperadas por llenar el vacío con dinero robado y egos frágiles. No les debía mi éxito. No les debía mis $25 millones. Y ciertamente no les debía mi misericordia. Miré las estrellas que empezaban a asomarse por el crepúsculo. Tenía a mi esposo. Tenía mi libertad. Tenía mi paz. Por primera vez en 28 años, estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Ya no era el chivo expiatorio. Era la arquitecta de mi propia vida, y los cimientos eran completamente sólidos. Las cenizas de Richard Pratt, los pasillos vacíos de la finca embargada y el uniforme de poliéster que Brittany ahora vestía no eran monumentos a mi venganza. Eran simplemente las consecuencias naturales de sus propias acciones, que finalmente los alcanzaban. Simplemente dejé de interponerme en el camino del tren que ellos habían construido.